Buenos días. Feliz domingo de Pentecostés. A todos les saludo con la alegría y el gozo de la vida en el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, deseo que esta felicidad que Dios nos entrega por medio de su Hijo y de su Espíritu llene nuestras vidas en estos momentos donde necesitamos la paz y la fortaleza de Dios y el consuelo de nuestro Señor para enfrentar estos momentos que nos toca vivir. Hoy celebramos Pentecostés. Una vez más, la alegría de toda la iglesia local y también universal llega hasta los cielos con alabanza, con oraciones a Dios. Pentecostés nos presenta a nosotros un gran desafío, que es vivir según el plan de Dios y también estar preparados y equipados para anunciar el Evangelio de Cristo. En el contexto del plan de Dios, nos encontramos que en el Antiguo Testamento se nos anunció que debía venir el Cristo, que iba a acercar el reino de Dios y traernos sin duda la salvación. En cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, es que Jesús desarrolla su ministerio, luego sufre su pasión, es crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Y en el contexto de la resurrección es que Él encarga ahora a sus discípulos a continuar con la misión del Padre. La misión que el Padre le entregó a Jesucristo, Jesucristo las traspasa a los apóstoles. Y de los apóstoles vamos de generación en generación participando del plan salvador de Dios. ¿Y en qué consiste el plan salvador de Dios? En anunciar el Evangelio. ¿En qué consiste el plan salvador? Es anunciar la palabra de Dios a todo aquel que la necesita y que podamos vivir de acuerdo a los propósitos de Dios para edificación del reino y también para participar anunciando el Evangelio. En este proyecto de Dios, sin duda, hay misión y tenemos que estar equipados. La misión de Dios está dado en que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos a todas las personas, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole todas las cosas que Jesús les enseñó a sus apóstoles y que quedaron escritas en la Biblia. Pero también para realizar la obra se requiere el poder, la autoridad, la fortaleza y la guía del Espíritu Santo. Y por eso Dios nos equipa con su Espíritu, nos entrega este, entre comillas, recurso, que es un don de Dios para nosotros, que es la misma persona de Dios habitando en nosotros para que podamos realizar la misión que Él nos encargó. Nosotros no podemos solos, no podemos, no tenemos ni todas las capacidades, ni tenemos toda la fuerza, ni todos los recursos para llevar adelante la obra de Dios. Solamente con Dios en nuestras vidas y Dios guiando la iglesia podemos cumplir sus propósitos. Todo proyecto, hermanos, en la vida, todo proyecto requiere una misión, requiere una planificación, requiere de proveer, de tener recursos. Todos nosotros que hemos iniciado proyectos personales, familiares y también en nuestras profesiones y en nuestros trabajos, sabemos que se requieren estos elementos. En la obra de Dios es lo mismo. Se requieren estos elementos. ¿Estos elementos para qué? Para que muchas personas lleguen a conocer el plan de Dios, luego puedan reflexionar en fe y puedan tomar una decisión para ser discípulos o discípulas de Jesús. Dios quiere llamar a las personas, a su familia, las está invitando con mucho amor y con mucha generosidad. Y por eso Él planteó desde un principio este plan salvador que está centrado en Cristo para anunciar las maravillas de Dios. ¿Cuáles son las maravillas de Dios? El perdón de los pecados. ¿Cuáles son las maravillas de Dios? La vida eterna para todas las personas. ¿Cuál es las maravillas de Dios? Que vamos a tener una relación con Él que jamás podrá ser quebrantada. Y tantas bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Todas esas maravillas.
nos encontramos con una realidad que creyentes nos toca vivir en estos tiempos. Hombres y mujeres en nuestro contexto chileno decimos creer en Dios. Y sin duda, las encuestas reflejan esta verdad, de que hay una creencia en Dios. Sin duda, con diferentes formas, con diferentes tradiciones, ¿cierto? Podemos ver una tradición muy conservadora hasta una tradición más carismática, pero independiente en general de eso. Hermanos y hermanas, nos encontramos con una realidad que sí decimos ser un país creyente, donde mayoritariamente, si sumamos todas las tendencias cristianas que creemos en Jesucristo, sin duda seríamos 85-90% de creyentes en nuestro país y que sin duda, si uno lo extrapola a América Latina, estaríamos dentro del mismo rango. Pero ¿saben cuál es el tema? Es que todos nosotros que hemos dado este paso de fe, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Dios así lo prometió. Y el día que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo está en nuestras vidas, habitando en nosotros. Pero hay un tema, es que muchas veces no dejamos como creyente, como pueblo cristiano, que Dios actúe en nuestras vidas. No dejamos que Él vaya guiando nuestras vidas, sino que nosotros mismos somos los que tomamos las decisiones personales sin considerar al Espíritu ni la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo puede manifestarse la voluntad de Dios plena en nuestras vidas? Difícil, difícil, porque no dejamos obrar al Espíritu en nuestras vidas. Entonces, por lo tanto, ahí colocamos un freno y un obstáculo. Por otro lado, nos encontramos con comunidades cristianas que sin duda se miran a sí mismos, están centradas pensando en sus propias realidades. Hacer las cosas como a ellos les parecen, aquellas cosas que le han dado resultado en el tiempo y que sin duda para ellos ha traído mucha satisfacción. Hay congregaciones que están muy centradas en un tema de un éxito, de una buena administración, y no están escuchando al Espíritu. Toda congregación, si quiere llevar adelante la misión de Dios, tiene que escuchar a Dios. ¿Y cómo poder escuchar a Dios? Sin duda, a través de su palabra, de una comunión con el Espíritu Santo y una reflexión personal. El texto bíblico que hoy día nos convoca es Hechos, que nos narra acerca de la venida del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 se nos habla de este descenso del Espíritu. Y si hay algo que nosotros podemos hacer resaltar, por una parte es que tenemos una promesa cumplida. Jesucristo prometió a sus discípulos que vendría un nuevo Consolador y que estaría con ellos, los guiaría y los fortalecería. Promesa cumplida. Y que Jesucristo, cuando hace esta promesa, sin duda está tomando la promesa que Dios el Padre hacía en el Antiguo Testamento, donde vendrá un nuevo pacto, donde habrá una nueva forma de relacionarse con Él. En Pentecostés desciende el Espíritu Santo. Y es muy interesante porque en Pentecostés es una gran celebración del mundo judío de la época de Jesús, se transforma también en una gran celebración para el pueblo cristiano. Es también Pentecostés el inicio de la iglesia. La iglesia se funda en este encuentro con el Espíritu, con Cristo, con su palabra. Y la iglesia tiene el aniversario. Nosotros podemos decir, la iglesia universal, el día de hoy está de cumpleaños, cumple un año más. Estamos sin duda hablando de 2020 años, ¿cierto? Aproximadamente, sin considerar la diferencia que algunos historiadores destacan. Pero Pentecostés, este aniversario de la iglesia que nos invita a renovar nuestras fuerzas para tener una comunión profunda con Dios. Lo que ocurrió en Jerusalén, sin duda, la llegada del Espíritu Santo en ese minuto comienza a ocurrir en diferentes partes del mundo y también en nuestros contextos. Viene que un gran ruido del cielo, ¿cierto? Como una gran ráfaga de viento, fuego como lenguas en las cabezas de las personas, algo audible, algo visible, pero a su vez algo muy interno, que las personas comienzan a hablar
en nuevas lenguas. La gente hablaron otras nuevas lenguas. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos, con todo esto que es una evidencia concreta, real de la presencia del Espíritu Santo, los hermanos de aquel entonces reciben poder, y que en el tiempo, sin duda, todos aquellos que tenemos una comunión de caminar con Dios, en nuestro primer encuentro recibimos este poder que es el Espíritu Santo para vivir nuestras vidas y llevar adelante esta misión. Recibir poder, como dice Hechos capítulo 1:8, sin duda para ser testigos de Cristo. Una reacción y un efecto muy inmediato de ser lleno del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos, sin excepción, hombres y mujeres que estaban orando para que Cristo se manifestara, el Padre se manifestara, y en esta búsqueda de Dios, ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, este es un buen tiempo. Los apóstoles, entre Ascensión y Pentecostés, Jesús le dice: vayan a Jerusalén y permanezcan ahí en oración. Y ellos que estaban, sin duda, en lo privado, lo que estaba ahí en lo secreto también, estaban orando, buscando a Dios, y reciben este poder para salir al mundo. Es un tiempo muy parecido al que nos toca vivir hoy en día. Cada uno de nosotros nos encontramos en nuestros hogares, en la privacidad, y en nuestros hogares donde tenemos oración diaria con el Señor. Tenemos a su vez oración comunitaria con la iglesia los domingos. Estamos dedicados a la oración, y en esta oración pidamos también: Padre, lléname del Espíritu Santo para que tu obra se complete en mí y pueda realizar lo que tú deseas para que el mundo pueda conocerte. Y no va a haber excepción, hermanos. La llenura del Espíritu Santo, si lo hacemos con fe y de todo corazón, llegará desde nuestros niños hasta los adultos mayores. Todos, sin diferencia. Porque para Dios no hay diferencia de persona para llenar con su espíritu y su gracia habite en nosotros. Todos comenzaron a hablar nuevas lenguas, dice el texto bíblico. Todos. Algo extraño. La gente que estaba en Jerusalén a causa de la fiesta de Pentecostés, que venían de todo el mundo conocido, en aquella época sin duda de toda la cuenca del Mediterráneo, que hablaban diferentes lenguas. Y estos hombres galileos, simples, sencillos, que no tuvieron oportunidad de poder aprender otra lengua, comienzan a hablar otras lenguas. Y aquí viene algo muy interesante. De todo lo que hablaban, ¿qué es lo que decían? Contaban las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios, el Creador, del Todopoderoso, sustentador, de su gracia, de todo, sin duda en diferentes idiomas, decían una misma verdad. Como la experiencia que nosotros tenemos regularmente en nuestra lectura bíblica de Pentecostés, que nos caracteriza ya hace varios años, donde leemos un mismo texto, que es la venida del Espíritu Santo, simultáneamente en varias lenguas, diciendo todos una misma verdad para glorificar a Dios. Esa misma experiencia es la que vivieron las personas en el día de Pentecostés en Jerusalén. Y aquí viene algo muy interesante. Cuando la humanidad se puso soberbia, quiso hacerse un gran nombre, quiso dejar de lado a Dios, tomó una decisión de construir una torre. Me refiero a la Torre de Babel, los principios de la historia. Quisieron ser igual a Dios. Como el Señor vio que estaban empeñados, dijo: descendamos y confundamos sus lenguas. Y eso fue lo que hizo. Confundió sus lenguas y lo esparció. ¿Saben? Pentecostés es la reversa de ese juicio de Dios. Porque de todas partes del mundo conocido llegan a Jerusalén, la ciudad de Dios, las ciudades de David. Sin duda, la ciudad donde Dios habitaba, porque estaba en el templo. Llegan, todos se reúnen, y en esa misma ciudad, de todas las lenguas, se hace un solo canto, que es para contar las maravillas de Dios. El proceso inverso. Dios
uniendo en sí mismo bajo un mismo propósito, que es glorificar a Dios mismo y también para que las personas puedan ser salvas y puedan llegar a una comunión con Él. ¡Qué maravilla más grande! ¡Qué hermoso saber que el Señor, lo que parte por un juicio, lo revierte en su amor para salvación de la humanidad! Frente a esta gran verdad, el público reacciona. Y nos encontramos que un gran grupo de gente, como dice en el versículo de gente, escucharon esto. Muchos estaban asombrados y aceptaban lo que estaban viendo. Y vemos claramente que después en la predicación de Pedro, pasado en este instante del derramamiento del Espíritu Santo, la gente acepta. Y muchas personas se arrepienten, como lo dice en el capítulo 2, versículo 41 de Hechos. Pero otros se burlaban. Sí, estos están borrachos. Hablar de Dios, predicar a Jesucristo, siempre va a traer una reacción, o aceptación o rechazo. No hay una reacción intermedia. La venida del Espíritu Santo desafía nuestra realidad como personas, como familias, como iglesia, como creyente global y también local. Porque la iglesia estamos llamados a cumplir la misión de Dios bajo la guía del Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo para llevar adelante el propósito de edificarnos personalmente, edificarnos como familia, edificarnos como comunidad, edificar el reino de Dios, pero también llevar adelante la predicación de Cristo crucificado, muerto y resucitado para salvación de la humanidad. Toda la iglesia estamos preparados para ser testigos. ¿Qué contamos? Lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas. No necesitamos, hermanos y hermanas, ser grandes teólogos, ni tampoco tener grados académicos de teología para anunciar a Cristo. Sin duda, esas cosas son importantes para obtener conocimiento de Dios cuando desarrollamos a través de la teología, ¿cierto? Y de grandes personas que nos instruyen, nos enseñan de las verdades de Dios. Pero hermano, todos nosotros estamos llamados a contar de las maravillas de Dios, contar lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas, cómo nos llamó de un estilo de vida a otro estilo de vida conforme al corazón de Dios. La predicación cristiana, sin duda, de nuestro testimonio va a producir siempre los mismos efectos en las personas. O lo aceptan o lo rechazan, porque así, sin duda, también fue con el ministerio de Cristo: aceptación y rechazo. Y en estos tiempos, hermanos y hermanas, ¿cómo podemos participar de Pentecostés cuando la humanidad estamos viviendo tiempos de coronavirus? ¿Cómo vivimos Pentecostés? Lo primero, hermanos, desde la privacidad de nuestro hogar, desde nuestro confinamiento, desde la quietud de nuestros corazones, orar. Eso es lo primero. Igual que los discípulos, mientras esperaban el derramamiento del Espíritu Santo, nosotros queremos el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la humanidad que está sufriendo, sobre todas las familias que han perdido a sus seres queridos, todas las familias que están sufriendo a causa de seres queridos que están enfermos por coronavirus y que la están pasando muy mal y que están en la angustia entre la vida y la muerte, todos aquellos que tienen tratamientos que han sido suspendidos, gente que no puede acceder a sus tratamientos crónicos, a sus enfermedades crónicas a través de un tratamiento regular y que están ahí en la incertidumbre, no saben cuándo volver, no pueden ir, no pueden desfasar, no pueden desplazarse de ciudad. Hay una incertidumbre, gente que está sufriendo a causa de la pérdida de su trabajo, de la baja de su sueldo, porque la economía mundial se ha visto afectada, personas que se han visto afectadas por sus relaciones, porque no pueden salir, porque sin duda el confinamiento trae una situación de estrés muy grande para las mujeres y hombres que están trabajando en sus hogares con una presión de tener que cumplir en sus trabajos frente a llevar la casa y atender a sus niños. Los profesores, las profesoras que están teniendo una presión muy fuerte en la vida, los trabajadores que tienen que hacer teletrabajos, tantas personas y tanto sufrimiento que estamos viendo en este tiempo. ¿Qué podemos hacer? Orar por la humanidad
Espíritu Santo sea derramado sobre ellos. En este tiempo de pandemia, sin duda, alabemos a Dios. Y una de las oraciones que hoy día tenemos como comunidad, basada en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, que nos invita a alabar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sí, al Creador, al Todopoderoso, Padre lleno de misericordia, porque otorga su perdón, y un Dios de consolación, que consuela en este tiempo de dolor, que ayuda a llevar las cargas del afligido y que sin duda los abraza con su amor. Ese mismo Dios que nos consuela en nuestras tribulaciones, que nosotros mismos podamos consolar a otros, orar. Y lo segundo, que el mismo texto lo dice, en estos tiempos de coronavirus, podamos consolar al que sufre, que podamos estar con él, no solamente desde la perspectiva espiritual, sino acompañarnos. Si hay algo que Dios nos permitió en esta pandemia, es estar conectado por la tecnología. Damos gracias a todos los hombres y mujeres que trabajaron a través de la historia para que nosotros pudiésemos tener esta comunión a través de un celular, a través de un computador, sin duda a través de Internet. Miren, la Iglesia ha sufrido muchas pandemias porque la humanidad las ha sufrido, pero esta es la primera vez que nos permite estar comunicados y conectados. Entonces, aprovechemos este medio para consolar a otros. Aprovechemos este medio primero para hablar con aquel que está afligido, con miembros de nuestras familias, sin duda amigos, colegas, y podamos entregar una palabra de consuelo. Sí, el Espíritu fue derramado para esto, para consolar a nosotros y también poder consolar al mundo. Hermanos y hermanas, la misión de Dios no para y no se detiene. Aunque estemos confinados, el Espíritu sigue llegando a las personas que no le conocen, y a los que le conocemos nos sigue llenando con su amor y con su gracia. Es este mismo Espíritu Santo que nos invita a nosotros a que entreguemos nuestros corazones y seamos humildes y sencillos de corazón para escuchar la palabra de Dios y dejar que el Espíritu nos moldee. Hermano, ¿cómo podemos hacer esto? Oremos sencillamente arrodillando nuestros corazones y también nuestro propio cuerpo en esa actitud de humildad en la privacidad de nuestro cuarto y digamos, ven Espíritu Santo a mi vida. Y no me cabe duda que el Espíritu Santo a aquellos que no le conocen llegará a su vida, y a todos los que le conocemos seremos llenos del Espíritu Santo. La invitación a ser llenos, ¿para qué? Para conocer más a Cristo, para conocer más la verdad de Dios. Ser llenos, ¿para qué? Para tener la fortaleza para enfrentar los días que nos tocan vivir, tener la fortaleza para llevar adelante el proyecto de Dios, que es que el mundo le conozca, el proyecto de Dios para que el reino de los cielos sea edificado, el proyecto de Dios también en nuestras propias vidas, el proyecto de Dios que tiene preparado para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras hijas, que tiene preparado para todos nosotros, que es el proyecto cómo hemos de administrar los dones que Él nos entregó y servir a esta sociedad. Entonces, todas las cosas siempre dirigidas por el Espíritu, guiados por el Espíritu, anunciando a Cristo, sirviendo al mundo con todos nuestros dones y talentos. En este día de Pentecostés, que la alegría y el gozo esté en nuestras vidas, que la alegría y la paz nos consuelen permanentemente y que el Espíritu Santo le dé mucho sentido a lo que estamos viviendo como personas, familia y humanidad, pero también le dé sentido a nuestras propias vidas. Es este Espíritu Santo que fue dado para que recibamos poder para vivir en el mundo y también para participar de la bondad de Dios para que otros lleguen a conocerle. Que tengan un lindo día de celebración y que la gracia y el amor de Dios les llene de tal manera
que el Espíritu Santo rebose en sus vidas con gozo y paz. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tengan paz. Y que sean llenos del Espíritu Santo ahora y siempre. El Señor les bendiga y que tengan una linda semana.